El día de hoy les voy a mostrar cómo pasé de este diseño a su hermana mayor. Recuerden que pueden encontrar estas macetas y otras en la página de Boy Design en la descripción. Como tengo pensado pintar la maceta, decidí utilizar rollos con poco filamento. Comienzo imprimiendo la base o charola de la maceta, que es la que va a tomar menos tiempo, casi 4 horas, y esto me permite estar más al pendiente con los cambios de filamento y puedo usar los rollos con la menor cantidad de filamento. El primer rollo me da tiempo suficiente para cortar las varillas para las patas. Estoy utilizando varilla de acero de media pulgada y cada pata es de 40 centímetros. Cabe mencionar que antes de lanzarme a imprimir por tantas horas, hice una pequeña muestra para probar que las varillas queden un poco ajustadas en su lugar. Regreso a revisar la impresión después de 1 hora y veo que ya queda poco filamento, así que tenía que esperar para poder hacer el primer cambio. El primer rollo logró completar el 30% de la impresión. Para el primer cambio quise probar cambiando el rollo sin que la impresora pare. Esto se logra introduciendo el nuevo filamento justo detrás del otro y avanzar al mismo tiempo antes de que se detecte que el filamento se terminó. Es la primera vez que intento este método y en general funcionó bien, solo que sí tienes que estar cerca de la impresora cuando el filamento anterior se esté terminando, lo cual no siempre es posible. También tuve la suerte que el cambio de filamento se hizo mientras se imprime la pieza por dentro, ya que esto oculta cualquier salto de filamento y ayuda a ahorrar tiempo en el postprocesado. Para el último cambio utilicé un rollo con un poco más de filamento y estaba muy seguro que con este se iba a terminar la impresión. Volví a usar el método de cambio empujando el nuevo filamento junto con el anterior y afortunadamente volvió a funcionar. Mientras termina la impresión, regreso al taller a redondear la varilla. Este detalle es algo que hice para la torre de los gatos y me gustó bastante. A falta de esmeril de banco, me las tengo que ingeniar para facilitar el trabajo. Si llegan a hacer esto, háganlo con mucha precaución. Para acabar el redondeo, uso la lijadora orbital con una lija de grano 80. Después de redondear, voy a cortar las varillas a su medida final. Esta primera varilla era uno de los extremos y por eso está un poco irregular. Tengo poco tiempo con la tronzadora y he de decir que no funciona como esperaba. Corto estas varillas mucho más rápido con el esmeril y a veces el corte me queda más recto, aunque para perfiles de pared delgada sí funciona mucho mejor. Otra cosa es que los cortes quedan con mucha rebaba y es necesario quitarla. Se puede hacer con esmeril, pero aquí decidí usar limas para no eliminar material de más. Hace poco compré una broca para hacer chaflanes en perfiles y solo la había usado con latón, pero según la ficha también se puede utilizar en ciertos aceros y pues sí funcionó, solo que no queda tan perfecto el corte, aunque en este caso no importa ya que esta parte irá cubierta con la impresión. Hablando de impresiones, ya había acabado de imprimirse la base y en general quedó bien. Lo siguiente era comenzar a imprimir la maceta, que en total iba a llevar cerca de 18 horas, pero como quedaba muy poco filamento, tenía que quedarme cerca para hacer el cambio. Para el primer cambio usé un rollo con mayor cantidad de filamento ya que tenía que salir por unas horas. Intenté hacer otra vez el método de seguir la impresión mientras insertaba el nuevo filamento, pero en esta ocasión no lo logré y tuve que hacer el cambio como lo requiere la impresora, lo cual es un poco tardado, pero no tanto. Lo que no me gusta de este método es que la impresión se tiene que parar y en las impresoras cartesianas es muy común que se haga un desfase a la hora de continuar la impresión. También hay que estar al pendiente de excedentes de filamento que puedan quedar después del cambio. Creo que el problema que tuve al cambiar el filamento es que el último pedazo de cada rollo está doblado para atorarlo con el carrete, así que decidí cortarlo. El último cambio de filamento de la maceta lo tuve que hacer con un rollo casi completo
porque ya era tarde y con un rollo casi nuevo garantizaba que no se iba a terminar durante la noche. Aquí volvió a fallar el cambio de filamento continuo y tuve que hacer todo el proceso de nuevo. Pero algo que sí noté es que el tipo de filamento influye mucho en la transición. En la primera capa era un filamento mate y después cambio por un filamento con un acabado de seda. Y parece que algo en la composición del filamento causa cierta contracción, que justo lo noté porque el filamento verde también es de acabado seda y la transición con el café es casi imperceptible. Y ahora sí, después de 17 horas para la maceta principal y para la base otras 4 horas, este es el resultado. Este es el plato, fue el que llevó más filamentos. Tenemos el negro glitter, luego pasó al azul y luego el verde. La maceta principal solo fue el verde, que prácticamente fue una capa y media, casi dos. Luego pasamos al café y por último el verde. Y aquí tienen una comparación de la maceta original y la nueva maceta. Entonces sí creció bastante. De hecho también otra cosa que cambió mucho y es en lo que me basé fue en el tamaño de la varilla. Esta varilla, que es la de las macetas, es de 1/4 y para la versión grande utilicé una varilla de acero de media pulgada. No sé si se va a alcanzar a percibir, pero pues es prácticamente el doble, ¿no? Nada más ahora lo que quiero hacer es, principalmente en esta que tuve un pequeño desfase, no se va a notar muy bien con las capas de los diferentes filamentos, pero lo que voy a hacer es ponerle primer para que se note un poco más. Entonces voy a eso. Antes de poner el primer, me acordé de probar la varilla que quede bien tanto en la base como en la maceta. Y quedó un poco más apretada de lo que esperaba, pero eso afortunadamente se puede arreglar. Doy una capa de primer a ambas piezas. Aquí estoy usando un primer normal, pero lo ideal es utilizar un primer que también rellene, y ese lo pueden encontrar en tiendas que venden productos para acabado automotriz. Aquí ya después de una capa de primer, ya podemos ver los detalles. En este caso, después del cambio del negro al azul, se nota muy marcado esta parte. Aquí puede ser por diferentes razones, puede ser por contracción del mismo filamento, puede ser por algún desplazamiento a la hora de cambiarlo, pero es algo que pues voy a ver si puedo lijar. Realmente con que pase por aquí la varilla es más que suficiente. Y luego en la grande es algo similar, solo que este detalle no es de cambio de filamento. Aquí el problema es, como no hice ningún redondeo en la parte interior, se nota muy marcado a esa misma altura esta línea. Y eso es muy común en las impresiones. También algo que me di cuenta ya con el primer es que tiene aquí, no sé si se alcance a ver, pero tiene aquí algunos artefactos, unos detalles, que también supongo que es por la misma escala del modelo y el tipo de archivo que utilicé para exportarlo. Pero pues muchas de estas cosas se pueden lijar para dejarlo un poco más liso, que es lo que voy a hacer ahora. Voy a comenzar con una lima para limpiar muy bien los espacios difíciles de acceder, enfocándome en lijar donde se hizo el cambio de filamento para suavizar la transición. Luego uso una lija de esponja grano 120 para suavizar todas las superficies y más donde se notan algunos errores de la impresión. Y ya que estoy ensuciando el taller, aprovecho para lijar las varillas hasta quitar las irregularidades y las costras. Luego doy una segunda capa de primer a la maceta. Cuando fuimos a comprar la pintura para las varillas, nos topamos con esta pintura de acabado piedra y a mi esposa le gustó, así que había que probar cómo quedaba en la maceta. Coloqué las varillas para evitar que la textura quedara en la parte interna, pero al final terminó siendo peor porque tuve que limpiar muy bien las varillas antes de pintarlas. La pintura es relativamente fácil de aplicar. Lo malo es que las partículas salen disparadas para todos lados y manché varias cosas en el taller. Lo bueno es que tarda varias horas en secar,
así que se puede limpiar fácilmente al principio. También aprovecho para pintar de una vez las varillas. Cometí el error de aplicar solo una capa de primer a la charola, y como la pintura de acabado de piedra es más textura que en sí pintura, tuve que lijar todo de nuevo para ahora sí poder aplicar 2 capas de primer. Para proteger el acabado, también apliqué 2 capas de sellador acrílico transparente semimate. Esto también ayuda a evitar que se humedezca el filamento y se haga quebradizo. Utilizo un cortador recto de 1/8 para router para poder limpiar los orificios en donde voy a colocar los imanes para mantener la charola en su lugar. Primero coloqué los imanes de la maceta en un mismo sentido, para después comprobar la polaridad y asegurarme que los imanes de la base se atraigan y no se repelan. Para pegar los imanes uso adhesivo de cianocrilato, asegurándome de colocar solo una gota en cada orificio para evitar excedentes porque luego es muy difícil de limpiar. Lo que sí tengo que limpiar son las ranuras donde van las varillas. La textura de piedra se quita muy fácilmente con la lima. Para pegar las varillas utilizo un pegamento que es considerablemente más espeso, y esto ayuda a obtener una mejor unión para piezas con mayor superficie de contacto. A la hora de probar el encaje del plato, me di cuenta que no entraba tan fácilmente, así que tuve que volver a lijar las ranuras para que entraran, aunque sea un poco más holgadas. Y este es el resultado. Una maceta considerablemente más grande que el original, pero pues básicamente con las mismas características, el mismo diseño, solo escalado. Se respetó la parte de la charola, que fuera magnética, solo que sí una gran diferencia o un problema que se tuvo en la versión grande es que no baja tan fácilmente porque las varillas no están tan rectas. De todos modos se puede utilizar, eso no hay problema. La idea es, voy a tener que dejarla a esta altura, no voy a poder bajarla completa, entonces podemos volver a subir, pero si se fijan aquí es un poco más complicado, tengo que subir de un lado, de otro, y vamos a ver si se escucha igual que la original. Y sí, ahí son los imanes entrando en contacto, pero aquí les explico un poco el problema. Al alargarse la varilla, o bueno, al ser considerablemente más larga que la versión original, se agravan ciertos problemas. Particularmente aquí el problema que tenemos es el ángulo con el que queda. En este caso no se nota tanto, pero tiene un poco de abertura de este lado. Vamos a checar, porque al menos una sí va a estar considerablemente más. Esta es la que está un poco más abierta, no se alcanza a ver muy bien, pero tenemos un movimiento hacia adentro, lo que no deja que la charola baje fácilmente. En este lado también tenemos un poco de movimiento, pero aquí es hacia afuera. Entonces el problema con eso es que tengo que hacer las perforaciones tal vez un poco más grandes, pero ya lo que me preocupa es que se caiga muy fácilmente la charola. Entonces por lo pronto pues así la voy a dejar. La verdad no creo que hagamos esta versión para producción. Fueron bastantes horas y fue bastante tiempo de postprocesado. Además no sé qué tanto vaya a durar la pintura a la larga, pero por lo pronto es así como quedó. El resultado me gustó. El acabado en piedra ayuda bastante a ocultar las capas, pero sí tiene ciertos detalles. Por ejemplo, el filamento, el verde mate en la parte de abajo, no se nota tan bien el primer que lo haya cubierto. Se puede ver ahí un poco, pero pues de todos modos creo que fue un buen resultado y esperemos que dure lo suficiente la maceta.
En unos momentos les muestro lo que quiero hacer con la planta. Para la planta escogimos esta planta que es una col ornamental, o bueno, al menos es como la conseguí. Nos gustó bastante, solo que como tuvimos que salir unas semanas, la dejé en el exterior, estuve viviendo y se le empezaron a caer varias hojas. Todavía está viva, pero todavía estamos viendo si dejamos esta o no. Aquí la idea es, como si quedó bastante grande la maceta, tuve que poner aquí ahorita nada más algo para compensar un poco el espacio o el hueco que se va a llenar con tierra, pero más o menos así es como se vería la maceta ya plantada. Y entonces ya los dejo nada más con las imágenes. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, dar like, suscribirse y nos vemos en el próximo video.